Mis padres esperaron hasta mi fiesta de cumpleaños para decir lo que habían ocultado durante años. Mi padre alzó la voz y dijo: «Mereces saberlo, nunca te amamos». Mi madre desvió la mirada y murmuró: «Deberías haberte dado cuenta de eso hace años». Cada rostro se volvió hacia mí. Me puse de pie, sonreí y dije: «Eso lo explica todo». Luego salí de allí. A la mañana siguiente, habían llamado 88 veces y enviado 36 mensajes. Era demasiado tarde. Mi nombre es Natalie Price. Tengo 38 años. Y esa fue la primera vez que entendí verdaderamente que mi casa de la playa se había convertido en un campo de batalla. Estaba en mi cocina en Charlotte, mirando un chat grupal familiar que todos los demás parecían pensar que ya estaba resuelto. Nadie me llamó. Nadie preguntó si las fechas funcionaban. Nadie preguntó si me sentía cómoda recibiendo a 24 personas durante 3 días en el único lugar que había comprado para tener paz. Mi padre simplemente escribió que mi casa de la playa era perfecta para la reunión. 24 parientes, 3 días, como si estuviera confirmando una reserva en un centro turístico de su propiedad. Un minuto después, mi madre añadió que yo debía llenar el refrigerador y no montar un espectáculo. Leí esa frase 2 veces porque sonaba menos como una petición y más como instrucciones dejadas para el personal contratado. Había trabajado años de llamadas a medianoche, ataques cibernéticos de emergencia, fines de semana arruinados y dolores de cabeza por estrés para comprar esa casa. Se suponía que era el lugar donde podría respirar, pero para ellos, se había convertido en alojamiento gratuito con vista al océano. Entonces, escribí de vuelta: «No va a suceder». Durante unos segundos, el chat se quedó en silencio. Luego, mi madre envió emoticonos de risa y escribió que vendrían tanto si me gustaba como si no. No discutí. No di explicaciones. Coloqué el teléfono boca abajo y dejé que el silencio hiciera algo que nunca le había permitido hacer antes: mantener la posición por mí. Para el viernes por la mañana, cuando mi padre llamó gritando: «¿Qué le hiciste a la casa?», yo ya sabía que él estaba parado en algún lugar donde nunca creyó que yo lo dejaría plantado. Escuché durante un segundo y luego colgué. Antes de contarles lo que pasó después de esa llamada, díganme dónde están y cómo está el clima allí. Solo quiero saber qué tan lejos puede viajar esta historia esta noche. Soy directora de respuesta a incidentes de seguridad cibernética en Charlotte, Carolina del Norte, lo cual suena refinado cuando la gente lo escucha en las cenas familiares, pero el trabajo real es mucho menos cómodo. Mi trabajo comienza cuando algo ya salió mal. El sistema de un banco se congela a las 2 de la mañana. Una empresa descubre tráfico sospechoso dentro de su red. Un ejecutivo hace clic en el enlace equivocado. Y de repente, mi equipo está corriendo para evitar que la información privada se derrame por Internet mientras los abogados, gerentes y personas de los seguros exigen respuestas antes de que el daño sea siquiera claro. He pasado noches con 3 monitores brillando en mi cara, café frío junto a mi teclado y mi teléfono vibrando hasta el amanecer. Me perdí cumpleaños, cancelé cenas, dejé vacaciones antes de tiempo y aprendí a dormir ligeramente porque a las emergencias no les importa si estás agotado. Durante años, me dije a mí misma que valía la pena porque estaba construyendo algo propio. Por eso compré la casa de la playa en Hilton Head Island. No era un trofeo. Era una casa costera tranquila en una comunidad cerrada con suelos pálidos, una amplia terraza trasera y suficiente distancia de mi vida diaria para poder respirar cuando cruzaba la puerta. La compré después del año más difícil de mi carrera, cuando me di cuenta de que si no creaba un lugar pacífico para mí misma, mi vida no sería más que crisis que me pagaban por sobrevivir. Mi esposo, Noah Mercer, entendió eso inmediatamente. Noah enseña historia en una escuela secundaria pública y tiene una calma que no necesita demostrarse. Él sabía que la casa no se trataba de presumir. Se trataba de la recuperación. Se trataba de beber café sin revisar alertas, despertar con las olas en lugar de llamadas de emergencia y recordar que yo era una persona antes de ser la solución de alguien más. Mi padre, Leonard Price, vio algo más. Leonard pasó la mayor parte de su vida como gerente de ventas en un concesionario de automóviles, y la jubilación solo le dio más tiempo para actuar como si ser el hombre más ruidoso de la habitación lo convirtiera en el líder. Le encantaba decidir dónde se sentaba la gente, qué debían hacer los parientes más jóvenes con su dinero y cómo debía comportarse todo el mundo.
En la iglesia, actuaba de manera humilde. En casa, trataba la obediencia como el respeto que se le debía. Mi madre Sharon era más silenciosa, pero su presión calaba hondo porque venía envuelta en preocupación. Si yo estaba cansada, ella decía que todo el mundo estaba cansado. Si tenía planes con Noah, ella hacía una pausa lo suficientemente larga para que la culpa llenara el silencio y luego decía que suponía que mi nueva familia era lo primero. Ese fue el lenguaje con el que crecí. La familia es lo primero. Ayuda a tu hermano. Apoya a tu hermana. No avergüences a tu padre. Sé agradecida. Sé útil. Estate disponible. Durante mucho tiempo, lo fui. Pagué las reparaciones del techo de mis padres después de una tormenta. Ayudé a mi hermano Brent cuando su camión de comida de barbacoa necesitó reparaciones en el motor. Compré equipo de cámara para mi hermana Kelsey cuando quiso convertir su página de estilo de vida en una marca real. Cubrí habitaciones de hotel, facturas de emergencia, útiles escolares y más problemas de último minuto de los que puedo contar. Al principio, me lo agradecían, luego, lo esperaban. Después, el rechazo empezó a sonarles a traición. El éxito en una familia sin límites no siempre hace que la gente se sienta orgullosa. A veces, los hace sentir con derechos. Celebran lo que construiste solo mientras permanezca disponible para su uso. Cuando invité a mis padres a ver la casa de la playa por primera vez, pensé que mi padre estaría orgulloso. En cambio, se paró en la terraza, miró el agua y dijo, «Este es el tipo de lugar que une a una familia». Sonreí porque pensé que era sentimental. No entendí que en su mente, acababa de convertir mi santuario en un activo familiar. La primera vez que mi padre convocó a otros a nuestra casa de la playa, me reí porque pensé que estaba bromeando. Estábamos en la mesa de la cocina de mis padres en Charlotte y él le decía a un primo por el altavoz del teléfono que finalmente teníamos un lugar en la playa para el verano. Lo corregí suavemente y dije, «Mi casa de la playa, papá». Él agitó una mano como si la diferencia fuera demasiado pequeña para importar. «¿Sabes a lo que me refiero?», dijo. Pero yo sí lo sabía. Simplemente no quería admitirlo todavía. Después de eso, las peticiones llegaron en piezas lo suficientemente pequeñas como para hacerme sentir mezquina por resistirme. Brent envió un mensaje de texto un jueves diciendo que podría llevar a los niños el fin de semana si yo no la estaba usando. No pidió permiso. Preguntó si la parrilla todavía tenía propano. Kelsey envió un mensaje sobre un fin de semana rápido de chicas y publicó una cuenta regresiva en línea incluso antes de que yo respondiera. Mi madre llamó para decir que mi padre había estado estresado y que unos días junto al agua podrían ayudarlo, como si mi casa fuera una medicina que yo me negara a compartir. Cada vez que me resistía, actuaban confundidos, como si yo hubiera roto una regla que todos los demás entendían. Traté de ser razonable. Hice un calendario. Expliqué que la comunidad cerrada tenía límites de estacionamiento y reglas para los invitados. Les dije que Noah y yo necesitábamos un aviso con antelación. Les pedí que no compartieran la dirección, que no invitaran a personas adicionales y que no trataran el lugar como un centro turístico abierto. Aceptaron fácilmente porque no tenían intención de cambiar. Luego hacían lo que querían y esperaban que yo absorbiera el desastre después. Brent trajo a sus hijos un fin de semana y dejó huellas pegajosas en las puertas corredizas, jugo de paleta derretido en la terraza y una bisagra de gabinete rota que nunca mencionó. Cuando pregunté, dijo, «Los niños son niños», y me dijo que no fuera tan rígida. Kelsey bajó con 2 amigas para filmar contenido costero. Y solo me enteré porque un extraño comentó en su vídeo preguntando dónde estaba la casa y si estaba disponible para alquilar. En el vídeo, Kelsey estaba en mi cocina y la llamó la casa de la playa de la familia Price. No solo había usado mi hogar, sino que había fingido la propiedad del mismo ante una audiencia. Cuando le dije que lo quitara, dijo que yo estaba dañando su marca por una frase inofensiva. Mi padre se puso de su lado inmediatamente. Dijo, «Natalie, es solo una casa. ¿Te está yendo bien?». Esa frase se convirtió en su arma favorita. «¿Te está yendo bien?». Como si el dinero borrara la falta de respeto de las toallas mojadas en los suelos de madera, los extraños en mi habitación de invitados y los parientes sirviéndose cosas por las que yo pagué.
No vio el patrón antes de que yo estuviera lista para nombrarlo. Un domingo, después de conducir 3 horas y media para revisar la casa porque Kelsey había prometido que había limpiado y claramente no lo hizo, Noah se paró en el cuarto de lavado sosteniendo toallas húmedas y preguntó, ¿has notado que ya no preguntan? Ellos anuncian. Le grité porque la verdad dolía. Él no discutió. Solo me miró con el tipo de paciencia que hacía que mentirme a mí misma fuera más difícil. Más tarde esa noche, mientras quitábamos las sábanas que nadie nos había agradecido por proporcionar, me di cuenta de que estaba enojada con Noah por decir lo que yo tenía miedo de enfrentar. Mi familia no se había vuelto descuidada por accidente. Habían sido entrenados por años de mi silencio. Mi padre también los había entrenado. A Leonard le gustaba hacer promesas con cosas que me pertenecen porque lo hacía sentir poderoso. Podía ofrecer a sus parientes camas, comidas, fines de semana y vistas al océano sin pagar una hipoteca, limpiar un baño o pedir permiso. Cada vez que lo corregía, actuaba como si yo fuera pequeña. Cada vez que aplicaba una regla, actuaba como si yo lo estuviera avergonzando. Mi casa se había convertido en el escenario para su imagen. Mi dinero se convirtió en la prueba de su crianza. Mi agotamiento se volvió invisible porque el resultado era útil. Seguí diciéndome a mí misma que las familias eran complicadas. Pero pedir prestado requiere permiso. Apoyarse requiere cuidado. Estar complicado no es lo mismo que la falta de respeto. No acepté eso completamente hasta el fin de semana del Día del Trabajo, cuando convirtieron mi lugar de paz en una fiesta a la que nunca invité a nadie. El fin de semana del Día del Trabajo del año anterior se suponía que sería tranquilo. Acababa de salir de una respuesta a un ataque cibernético que duró casi 4 días seguidos. Un cliente corporativo había descubierto un acceso no autorizado a los registros de los clientes. Y mi equipo había sido arrastrado a llamadas con ejecutivos, asesores externos, ajustadores de seguros y personas que querían transparencia mientras esperaban claramente que la verdad resultara más barata. Para cuando terminó, mis manos temblaban cuando servía el café. Estaba durmiendo en breves ráfagas y despertando convencida de que me había perdido una alerta. Noah lo vio y me dijo que nos íbamos a Hilton Head antes de que yo me consumiera por completo. Empacamos ligero. Libros, víveres, sudaderas, sin planes. Cuando llegamos, recuerdo estar en la entrada y sentir que mis hombros caían por primera vez en semanas. La casa estaba en silencio. El aire olía a sal y cedro. Pensé, finalmente. A la mañana siguiente, llamó mi madre. No debería haber respondido, pero la culpa es un reflejo antes de convertirse en una elección. Preguntó dónde estaba y le dije que Noah y yo estábamos descansando en la casa de la playa y manteniendo el fin de semana tranquilo. Hizo un sonido de simpatía y dijo que mi padre también había estado bajo presión. Luego dijo que podrían pasar a almorzar. Le dije claramente que los amaba, pero no este fin de semana. Necesitaba silencio. Ella dijo, por supuesto, cariño. Solo descansa. 3 horas más tarde, escuché puertas de autos afuera. No un auto. 3. Mis padres bajaron primero. Luego Brent, su esposa, sus hijos, Kelsey con una bolsa de cámara y 2 parientes de Columbia a los que no había visto en años. Traían hieleras, sillas plegables, bolsas de playa y la confianza de personas que nunca creyeron que mi no fuera real. Mi padre subió los escalones sonriendo como si me hubiera sorprendido con algo maravilloso. Dijo, mira, esto es lo que necesitabas, la familia. Antes de que pudiera responder, la gente ya se estaba moviendo por la casa. La puerta trasera se abrió. Los niños corrieron a la terraza. Alguien preguntó dónde estaban las toallas extra. Kelsey estaba filmando una historia sobre un fin de semana de playa inesperado. Brent preguntó si podía usar el enchufe exterior para un altavoz. Miré a Noah y él me lanzó una mirada tranquila que preguntaba si quería que él interviniera. Debería haber dicho que sí. En cambio, lo gestioné. Sonreí con demasiada tensión. Indiqué a la gente dónde estaban las bolsas de basura. Les pedí que mantuvieran el ruido bajo. Recordé a todos las reglas de estacionamiento de la comunidad. Mi padre se rió y dijo, relájate, Natalie. Nadie viene a la playa a susurrar.
Para el final de la tarde, la casa ya no se sentía mía. La arena cubría el pasillo, el protector solar manchaba el mostrador del baño, el jugo se derramó cerca del sofá y un vecino envió un mensaje de texto preguntando si todo estaba bien. Kelsey invitó a otra amiga de Savannah porque dijo que la iluminación del atardecer era perfecta para las fotos. Brent retrocedió su camioneta demasiado en el sendero lateral y rompió una luz del jardín. A nadie le importó. Se lo estaban pasando de maravilla a mi costa. Y de alguna manera, eso hizo que fuera más difícil objetar porque hablar me convertiría en la villana. Después de la cena, mi padre se sentó en la terraza como un rey. Contó viejas historias sobre mí de la universidad, el tipo de historias que los padres llaman divertidas porque no son ellos los humillados. Bromeó diciendo que la seguridad cibernética consistía básicamente en decirle a la gente que no hiciera clic en correos electrónicos malos. La gente se rió. Noah no lo hizo. Silenciosamente le pedí a mi padre que se detuviera. Su sonrisa se endureció. Luego dijo lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan, tal vez si no querías a la familia cerca, no deberías haber comprado una casa lo suficientemente grande como para hacer que todos los demás se sientan pequeños. La terraza se quedó en silencio de esa manera cobarde. Las habitaciones se quedan en silencio cuando todos escuchan una crueldad, pero nadie quiere desafiarla. Mi madre bajó la mirada. Brent fingió revisar la parrilla. Kelsey se quedó mirando su teléfono. Esa frase lo reveló todo. Mi padre no veía mi casa como algo que yo me gané. La veía como una acusación. Mi éxito lo hacía sentir incómodo, así que trató de convertirlo en un recurso familiar. A la mañana siguiente, después de que todos se fueron, Noah y yo limpiamos durante horas. Encontramos una marca de quemadura en la tabla exterior, un riel de la terraza agrietado, salsa roja debajo de la manija de un gabinete y una advertencia formal de la Asociación de Propietarios sobre el ruido y el estacionamiento. Pagué las reparaciones y me disculpé con un vecino, pero el peor daño no fue físico. Fue la forma en que me sentí caminando por mi propia casa después, como si las paredes hubieran sido tocadas por personas que creían que yo no tenía derecho a cerrar la puerta. En el viaje de regreso a Charlotte, Noah preguntó cuántas veces más estaba dispuesta a llamar lealtad familiar a la falta de respeto. Miré por la ventana y no dije nada. Ya sabía la respuesta. Simplemente no había encontrado el coraje para vivir de acuerdo con ella todavía. Después del día del trabajo, comencé a cambiar en formas que me parecían pequeñas pero enormes para todos los demás. Dejé de responder llamadas familiares después de las 9 de la noche. Dejé de explicar cada no como si estuviera presentando evidencia para su revisión. Cambié el código de la cerradura inteligente y les dije a todos que nadie recibiría uno nuevo a menos que yo aprobara personalmente una visita específica. Añadí una regla de que ningún invitado podía traer invitados adicionales. Pensé que las reglas claras ayudarían. Lo que realmente hicieron fue exponer quienes me habían respetado solo cuando el acceso era ilimitado. Brent lo probó primero. Llamó en febrero con un plan para expandir su camión de comida de barbacoa a una segunda unidad. Necesitaba que yo firmara conjuntamente un préstamo comercial porque su crédito estaba al límite y el prestamista quería a alguien más fuerte vinculado. Pedí estados financieros. Él se ofendió. Pregunté qué pasaría si la temporada de verano no rendía lo suficiente. Dijo que le estaba hablando como un banco. Dije, Brent, me estás pidiendo que actúe como tal. Colgó fríamente. Para la cena, mi madre había llamado 2 veces. Dijo que mi hermano estaba humillado y que la familia no debería tener que presentar papeleo a la familia. Le dije que la familia no debería pedirle a alguien que arriesgue su crédito sin responder preguntas básicas. Suspiró y dijo que el éxito me había vuelto sospechosa. Luego vino Kelsey. Quería usar la casa de la playa para un fin de semana patrocinado con mujeres que la seguían en línea. Lo llamó una oportunidad de marca. Le pregunté por qué mi casa privada era parte de su marca. Se rió como si yo no entendiera el punto y dijo que a la gente le encantaba el contenido familiar aspiracional. Le dije que no. Envió un mensaje largo sobre cómo yo nunca apoyaba sus sueños a menos que pudiera controlarlos. Mi padre esperó 2 días antes de llamar. Leonard no gritó al principio. Era más peligroso cuando sonaba decepcionado.
Dijo que había desarrollado el hábito de olvidar de dónde venía. Dijo que él y mi madre se habían sacrificado para que yo pudiera convertirme en el tipo de mujer que ahora miraba a todos los demás con desprecio. Le dije que no miraba a nadie con desprecio. Simplemente ya no financiaba decisiones en las que no participaba. Dijo, después de todo lo que invertimos en ti, así es como nos tratas. Esa palabra me golpeó fuerte, invertimos. Hizo que la crianza sonara como un préstamo con intereses. Le dije que los hijos no son cuentas de jubilación. Me llamó irrespetuosa y colgó. Durante unos meses, las cosas se mantuvieron tensas pero más tranquilas. Luego Kelsey publicó un gráfico en línea que decía, fin de semana de reunión de la familia Price, edición Hilton Head, con una foto de mi terraza detrás de las palabras. Se me revolvió el estómago antes de abrir el chat grupal familiar. Me desplacé hacia arriba y encontré todo un plan construido sobre mi silencio. 24 parientes, 3 días, llegada el viernes, hervor de mariscos el domingo, desayuno familiar el lunes, asignaciones de comidas, suposiciones de estacionamiento, arreglos para dormir, una lista de compras que mi madre dijo que yo debería tener lista porque los viajeros estarían cansados. Brent preguntó si había espacio para su remolque cerca del costado de la casa. Kelsey quería filmar un vídeo del legado familiar en la playa. Alguien preguntó si los niños podían dormir en la sala de la planta baja. Luego vi la línea que hizo que mi cara se calentara. Mi padre se había asignado el dormitorio principal para él y mi madre porque los padres merecen comodidad. Mi dormitorio. Mi cama. Mi baño. Entregado por un hombre que nunca había pagado $1 por esa propiedad. Tomé capturas de pantalla antes de que alguien pudiera borrar algo. Cada asignación de habitación, cada instrucción, cada suposición. Luego mi padre envió el mensaje que lo hizo oficial en su mente, tu casa de la playa es perfecta para la reunión. 24 parientes, 3 días. Mi madre siguió con, llena el refrigerador y no montes un espectáculo. Me senté allí sintiendo que esa vieja presión subía por mi pecho. La presión de llamar, explicar, comprometerme y ofrecer mi paz como el precio de evitar el conflicto. Entonces me di cuenta de que las explicaciones nunca me habían protegido. Solo le daban a mi familia más argumentos para discutir. Así que escribí 3 palabras, no va a suceder. El chat se quedó en silencio. Mi madre envió emoticonos de risa y escribió, iremos te guste o no. Un año antes, ese mensaje me habría hecho entrar en pánico. Esta vez guardé cada captura de pantalla, me envié las importantes a mí misma, dejé mi teléfono y miré a Noah al otro lado de la cocina. Él preguntó, ¿qué quieres hacer? Por primera vez, la respuesta vino fácilmente. Dije, quiero que aprendan que un no significa no antes de que lleguen a mi puerta principal. El viernes por la mañana, me desperté antes del amanecer sin alarma. Mi cuerpo se sentía extrañamente tranquilo, como si la parte de mí que había temido a mi padre durante la mayor parte de mi vida finalmente se hubiera cansado de temblar. Hice café, abrí mi computadora portátil y comencé a cerrar cada puerta que mi familia había confundido con una invitación. Primero, llamé a la oficina de administración de la comunidad cerrada en Hilton Head y expliqué que no se había aprobado ninguna reunión familiar en mi propiedad ese fin de semana. La mujer al teléfono fue amable pero clara. La comunidad tenía límites de invitados, límites de vehículos, reglas de ruido y restricciones de ocupación nocturna. 24 personas violarían más de una política, especialmente con múltiples vehículos y niños quedándose hasta el lunes. Le pedí que eliminara todos los pases de invitados antiguos conectados a los nombres de mi familia. Luego envié un correo electrónico confirmando por escrito que cualquier persona que afirmara asistir a una reunión de la familia Price en mi dirección no tenía permiso para entrar. A continuación, cambié el código de la cerradura inteligente, no por nada mezquino, solo un código nuevo y limpio que solo Noah y yo conocíamos. Revisé las cámaras exteriores, encendí las alertas de movimiento y desactivé el código de respaldo que mi padre me había presionado una vez para crear para emergencias. Envié a la oficina de seguridad una lista de 2 nombres aprobados, el mío y el de Noah. Sin excepciones. Luego contraté a un guardia de seguridad privado recomendado por el gerente de la comunidad para estar cerca de la entrada durante el horario de llegada. No esperaba violencia. Esperaba arrogancia.
Y la arrogancia se comporta mal cuando llega con equipaje y descubre que la puerta está cerrada. Noah bajó las escaleras mientras yo revisaba las confirmaciones. Se paró a mi lado, leyó la pantalla y dijo, asegúrate de que puedas vivir con esto mañana. No había juicio en ello, solo cuidado. Miré los correos electrónicos, las capturas de pantalla, los pases cancelados y el nuevo código de bloqueo, y pensé en todos los años que había vivido con lo contrario. Había vivido con resentimiento. Había vivido limpiando lo que dejaba la gente que lo llamaba amor cuando cedía y egoísmo cuando no lo hacía. Así que le dije, puedo vivir con esto mejor de lo que puedo vivir permitiéndoles entrar. Empacamos para la casa de la playa como si fuera un fin de semana normal. Ropa, víveres para dos, café, el libro de Noah, mi computadora portátil en caso de emergencias de trabajo. En el viaje hacia allá, mi teléfono vibró constantemente. Kelsey preguntó si había abastecido de agua con gas porque traía mezclas de bebidas para las fotos. Brent preguntó si la parrilla tenía carbón. Mi madre preguntó si teníamos suficiente comida para el desayuno del lunes. Nadie mencionó mi negativa. Nadie preguntó si había cambiado de opinión. Todos seguían viviendo dentro de la versión de mí que se doblegaba antes del impacto. Llegamos a la casa antes del mediodía. Caminé por las habitaciones lentamente porque quería sentir la verdad de ello. Mi puerta principal, mi cocina, mi dormitorio, mi terraza, mi nombre en la escritura, mi dinero en las reparaciones, mis años de trabajo en cada rincón silencioso de ese lugar. Noah guardó los víveres mientras yo vigilaba la aplicación de seguridad. Alrededor de la 1:15, Kelsey envió un mensaje de texto diciendo que el tráfico era horrible, pero que ya casi estaban allí. No respondí. Unos minutos más tarde, Brent envió un mensaje, dile a papá dónde están los pases de estacionamiento adicionales. No respondí. A las 1:37, la cámara de la entrada de la comunidad mostró el primer vehículo utilitario deportivo, luego otro, luego otro. Llegaron en una línea de certeza, hieleras atadas a los portaequipajes, sillas de playa colgando de los baúles, niños visibles a través de las ventanas, mi madre en el asiento del pasajero del vehículo de mi padre, luciendo ya molesta. El guardia se adelantó. Los autos se detuvieron. Observé en silencio desde mi teléfono. Durante años, mi padre podía hacerme sentir un vacío en el estómago con un tono, una mirada o una pausa de decepción. Ahora, él estaba fuera de una puerta, y todo su volumen no podía convertirlo en el dueño. Mi teléfono sonó desde un número local desconocido. Era el guardia de seguridad. Dijo que un grupo insistía en que tenían permiso para acceder a mi propiedad. Le dije con calma que no lo tenían. Antes de que pudiera decir nada más, escuché la voz de mi padre al fondo. Luego mi propio teléfono se iluminó con su nombre. Dejé que sonara 2 veces. Respondí. No dijo hola. Gritó, ¿qué le hiciste a la casa? Escuché durante un segundo. Luego colgué. Mis manos no temblaban. Eso fue lo que más me sorprendió. Abrí el chat familiar y escribí un mensaje. Dije, no, esta casa es propiedad privada. Nadie tiene permiso para entrar. Luego coloqué el teléfono sobre el mostrador y observé cómo aparecía la primera grieta en el plan perfecto de mi padre. Al principio, mi padre trató de dominar la situación de la misma manera que había dominado tantas conversaciones familiares. Caminaba cerca de la estación de guardia, agitando una mano mientras sostenía su teléfono en la otra, con el rostro rojo y la voz lo suficientemente aguda como para que yo pudiera escuchar fragmentos cuando el guardia volvió a llamar. Seguía diciendo que había habido un malentendido. Seguía diciendo que era mi padre. Seguía diciendo que la familia había conducido durante horas. Lo que no dijo fue que yo había aceptado, porque incluso Leonard Price sabía que ahora había demasiados testigos para que esa mentira fuera fácil. Mi madre llamó después. Su voz tenía el tono tembloroso que usaba cuando se suponía que la culpa debía reemplazar a la responsabilidad. Dijo que los niños estaban cansados. Dijo que la gente se había tomado tiempo libre. Dijo que esto era humillante. Le dije que la humillación venía de presentarse en una casa después de que te dijeran que no. Dijo que yo estaba destrozando a la familia por un fin de semana en la playa. Dije, no, mamá.
Me niego a fingir que el robo de mi paz es una unión familiar. Luego colgué antes de que sus lágrimas pudieran convertirse en instrucciones. El chat grupal explotó. Brent quería saber por qué no había advertido a nadie. Le devolví una captura de pantalla de mi mensaje que decía "no va a suceder". Kelsey dijo que yo estaba arruinando un recuerdo familiar único en la vida. Le envié una captura de pantalla de su publicación pública de la reunión usando mi terraza antes de que yo hubiera aceptado. Mi madre escribió que yo estaba siendo cruel. Le devolví su mensaje diciéndome que llenara el refrigerador y no montara un espectáculo. Entonces mi tía hizo la pregunta que lo cambió todo: Leonard, ¿realmente Natalie aprobó esto? Durante varios minutos, él no respondió. Ese silencio hizo lo que mi ira nunca pudo, hizo que todos lo miraran a él. Un primo escribió que le habían dicho que la casa estaba abierta para la reunión. Otro dijo, mi padre lo hizo sonar como si yo estuviera emocionada de ser la anfitriona. Alguien más preguntó por qué se habían hecho asignaciones de habitaciones si el propietario no había aceptado. La palabra propietario se quedó en el chat como una puerta cerrada. Mi padre la odió. Llamó de nuevo y esta vez su voz era más baja, lo que de alguna manera la hacía más fea. Dijo, después de todo lo que hice por ti, me vas a avergonzar frente a mi propia familia. Miré mi cocina silenciosa y finalmente entendí que él había dicho la verdad. No estaba preocupado por la familia. Estaba preocupado por sentirse avergonzado. Le dije, te avergonzaste a ti mismo cuando prometiste a la gente el acceso a una casa que no te pertenece. No puedes convertir la crianza en un reclamo de por vida sobre mi propiedad. Dijo que yo era una ingrata. Dije, la gratitud no es rendición. Dijo que él me crió. Dije que sí, y que ahora soy una adulta diciéndote que no. Empezó a gritar de nuevo, así que terminé la llamada. Fuera de la puerta, la reunión se desmoronó. Algunos parientes se fueron enojados. Algunos se quedaron y discutieron. El guardia me dijo más tarde que una mujer se disculpó con él porque no tenía idea de que había una disputa. Mi tío llamó en privado y sonaba avergonzado. Dijo que Leonard les dijo a todos que todo estaba arreglado. Dije que fue arreglado por él, no por mí. Hizo una pausa y dijo que lo sentía. Esa disculpa no arregló años de ser utilizada, pero demostró que la historia ya no estaba completamente bajo el control de mi padre. Las consecuencias prácticas llegaron rápido. Era un fin de semana de máxima afluencia en la playa y la mayoría de los hoteles cercanos estaban llenos o eran extremadamente caros. El depósito del hervor de mariscos no era reembolsable. El fotógrafo que Kelsey había reservado cobró una tarifa de cancelación. Los alquileres de carritos de golf no pudieron reembolsarse por completo. Mi padre había querido jugar al patriarca generoso con mi casa, mi comida, mi espacio y mi trabajo. En cambio, pasó la tarde llamando a moteles a 40 minutos de distancia y pagando habitaciones con su propia tarjeta de crédito mientras los parientes preguntaban por qué había prometido algo que no tenía derecho a prometer. Para la noche, Kelsey había borrado la publicación de la reunión. Brent estaba furioso porque sus hijos estaban agotados y su esposa lo culpaba a él por confiar en papá sin consultarme. Mi madre envió un último mensaje diciendo que esperaba que yo fuera feliz. Miré hacia la terraza donde Noah había puesto 2 tazas de café aunque ya casi era el atardecer. Y por primera vez en todo el día, sonreí. No estaba feliz de que la gente estuviera incómoda. Estaba feliz de que la incomodidad finalmente perteneciera a las personas que la crearon. Durante la semana siguiente, algunos parientes se acercaron para disculparse. Una prima admitió que mi padre había llamado a la casa de Hilton Head la casa de la playa de la familia con tanta frecuencia que ella asumió que él había ayudado a pagarla. Eso me lo dijo todo. Había estado tomando prestado estatus de mi trabajo durante años. Había convertido mi logro en su autoridad. Una vez que la puerta permaneció cerrada, esa ilusión se agrietó donde todos podían verla. Hice cambios permanentes después de eso. No más firmas conjuntas, no más transferencias de emergencia para problemas que la gente creaba y me entregaba. No más acceso abierto a la casa. Les dije a mis padres que toda comunicación debía ser respetuosa y por escrito. Mi padre envió un correo electrónico largo acusándome de arrogancia, traición, crueldad y de olvidar mi propia sangre. Lo leí una vez,
Lo guardé en una carpeta y no respondí. No todas las acusaciones merecen tu energía. A veces el silencio no es debilidad. A veces demuestra que el anzuelo ya no atrapa nada. El sábado siguiente, Noah y yo nos sentamos en la terraza a desayunar y escuchamos las olas. Sin hieleras, sin autos adicionales, sin nadie asignándose mi dormitorio. La casa se sentía diferente porque algo había cambiado en mí. Finalmente entendí que un hogar no es solo un lugar por el que pagas. Es un lugar donde tú no debes ser respetado. Y si la gente solo ama tu puerta abierta, no te aman a ti. Aman el acceso. La lección me tomó 38 años aprenderla. Establecer límites con la familia no es una traición. Decir no a la explotación no es crueldad. Proteger tu matrimonio, tu salud, tu tiempo y la vida por la que trabajas para construir no es egoísta. Es una responsabilidad. La verdadera familia no convierte el amor en deuda. La verdadera familia no trata la amabilidad como una reserva permanente. La verdadera familia pregunta, escucha y respeta la respuesta, incluso cuando esa respuesta es no. Mi padre quería una reunión de 3 días en mi casa de la playa porque creía que yo preferiría sufrir en silencio antes que hacerlo quedar como un tonto públicamente. Lo que obtuvo en cambio fue la primera consecuencia honesta de la que no pudo salir hablando. Y lo que yo obtuve fue algo que debería haber reclamado años antes, paz con la puerta cerrada. Mi equipo y yo estamos comprometidos a producir historias que se sientan emocionales, significativas y cuidadosamente escritas para nuestra audiencia. Todo en este vídeo es ficticio y tiene únicamente fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que recuerde a los espectadores que la justicia puede presentarse de muchas formas, incluyendo el éxito, el silencio, la curación y el alejamiento.